Újule. ¿Qué tal, Fray Juan Manuel Hernández Rodríguez, o es al revés? Para servir a usted. Bueno, pues nos dará gusto por Así acá en es. la comunidad de la Merced de Tijuana, en Guaycura, pues que por ahí siempre les he dicho que cada que intervengo en la formación aquí de los laicos, pues tú eres, como dicen hoy, con ese término que no me gusta, pero a veces luce que eres mi coach en lo relativo a la Merced. Válgame Dios. Entonces, Aunque no me diga bueno, sensei, no, porque ese está más oriental. Y bueno, pues, no, también lo usan los alumnos. Llegan y me dicen esos. también sensei. Eh, entonces, he pedido que nos reunamos por este medio para hablar al respecto del el origen del escudo de la Orden de la Merced. Este escudo nos recuerda primeramente el nombre más original de la orden, dado que son pues tres partes del escudo, grosso modo, que hay pues la corona, luego la cruz y luego las barras. Y eso nos remite, como decía, al nombre original del escudo, perdón, de la Orden de la Merced, que es precisamente Real Celestial y Militar Orden de la Merced. Real porque pues tiene un contexto en el reino de Aragón. Estamos hablando del siglo XIII, 1218. Luego celestial porque pues la cruz, ¿verdad? Pues es el signo celestial de nuestra redención como cristianos, y nuestra orden pues es redentora. Quizás cualquier otra comunidad religiosa refiera su actividad redentora, pero pues la de nosotros es casi, no sé si el término preciso sea decir por antonomasia. Y luego militar, porque eh, lo decimos siempre en una catequesis de confirmación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que formarnos para dar razón de nuestra fe y defenderla, no en un sentido violento, porque auténticamente en el cristianismo pues no es eso, ¿verdad? Lo que refiere la defensa de nuestra fe, y somos soldados, ¿no? Entonces, grosso modo, en eso se resume una primera presentación y de lo que es el escudo, ¿verdad? Tan original, tan rico, ¿verdad? De nuestra orden, de la orden de la Merced. Efectivamente. Pues hay que recordar que siempre los símbolos se construyen como un lenguaje, ¿verdad? Como un lenguaje que expresa pues algo que, que es mucho más rico, y a través de los símbolos se dice lo que no se puede, o lo que no se tiene que decir con demasiadas palabras, ¿no? Basta un signo para decirlo y para entenderlo, ¿no? Para hablar sobre ello. Y el escudo de la Merced, bueno, pues tiene ciertamente un origen, ¿no? Un origen que es entre el mito y lo histórico, ¿no? Y bueno, el mito habla mucho, no es porque hay que dejarlo fuera, ¿no? Pero, pero que tiene una razón de ser, en cuanto que primero
antes de llegar al término de Real, Celestial y Militar Orden de la Merced, pues la Merced tuvo que constituirse y construirse, ¿no? Como en una identidad propia para poder llevar a cabo su misión. Y el escudo de tal manera fue construyéndose a la par de la orden, dándole su identidad primera, ¿no? Primeramente en su origen. El origen de la Merced está expresado en el escudo. El origen de la Merced en su geográficamente, en el tiempo histórico en que se fundó y la razón de ser de la institución, ¿no? Eso va a expresarse en el escudo. Primeramente, el lugar, pues geográficamente nació en Barcelona y Barcelona era la ciudad importante y donde residía el rey del Reino de Aragón y por ello adopta precisamente las cuatro barras, ¿verdad? Que son el escudo del Reino de Aragón, que ya dice de dónde nació, ¿no? Y por ello es que el primer nombre que aparece oficialmente en las constituciones de 1272, pues es precisamente Orden de Santa María de la Merced de la Redención de los Cautivos de Santa Eulalia de Barcelona, ¿no? Nos da el lugar de Barcelona, donde ahí, ¿verdad? Se va a iniciar esta obra, ¿no? Y A por ver, otro lado, perdón que te ¿eh? interrumpa. Y, yo ahorita mencioné, y aquí sí, sí me gustaría que nos ayudaras a precisar. El título de la orden, dices ahorita de Santa María, de Santa María de la Merced, de Santa Eulalia. De Barcelona, Eso es todavía antes de decir Real, Celestial y Militar Orden de la Merced. claro. Sí, Ok. porque ese título ya es más posterior, es más barroco, Ah, ¿verdad? Y barroco ya, incluso. sí, Más, incluso ya es del siglo XVI, más XVII, empieza a renacentista. exactamente. Ah, Entonces, el título de la orden, el primero que aparece oficialmente en las constituciones de 1272, pues es Orden de Santa María de la Merced de la Redención de los Cautivos de Santa Eulalia de Barcelona. O sea, es mucho más específico, ¿no? O sea, en ese al- sentido de la temporalidad, del lugar, de, eh, de poder expresar todo lo que la orden hacía, ¿no? Para qué nació. Y por ello, o sea, todo el escudo va a estar expresando esa realidad, con lo que decíamos al principio, ¿no? Que el signo por sí mismo va a decir todo esto, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que hace la Merced. un paréntesis que nos puedas hacer al respecto de Santa Eulalia y lo relativo a la Merced. Santa Eulalia, por la primera casa, Ok. el Hospital de Santa Eulalia. Porque es el hospital al que se llevaban los redimidos. Sí, bueno, y sí, el concepto de hospital, recordemos que sobre todo en la Edad Media bueno, y todavía ya en el Renacimiento y todo, bueno, pues en la época antigua, el hospital era el lugar, ¿verdad?, para dar hospedaje a los caminantes, a los peregrinos, a los enfermos. O sea, el hospital ahora para nosotros es un lugar de enfermos, pero en el tiempo de Pedro Nolasco, pues era un lugar de caridad en general, ¿no? Y por ello lo encomiendan precisamente a los frailes, porque su principal misión es la misericordia, de ahí la merced, ¿no? Que identifica la obra de los frailes con la redención de los cautivos. Los frailes, pues cuando traían al cautivo redimido, pues era un pordiosero propiamente, ¿no? No tenía bienes, no tenía casa, no tenía identidad y venía maloliente, sucio y enfermo. Bueno, pues el lugar adecuado para resguardarlo, pues era un hospital, ¿no? O sea, un lugar donde se curaba,
donde se atendía, se daba de comer y se ejercía la caridad. Sí, Entonces, por eso, ¿eh? yo también me gusta hacer un paréntesis y hablando de la proyección social de la iglesia que ha tenido en 2000 años, es que no se puede entender la organización, el sentido auténticamente humano de un hospital, así como en otros momentos refiero a otras instituciones, sin la iglesia. Y en esto, evidentemente, desde su fundación, la Orden de la Merced ha jugado un papel pues muy importante, ¿no? Bueno, entonces, el escudo, como estabas comentando, pues refiere a esos orígenes reales, ¿verdad? Es el primer elemento del escudo. Este, y al hablar de real, pues estamos refiriéndonos al rey Jaime I de Aragón. ¿Por qué es Efectivamente. importante él en la orden? Porque toda institución, en este caso de tipo redentora militar, debería de tener no solamente la anuencia religiosa, que en este caso del obispo, sino también tendría que tener la anuencia civil, porque recordemos que para ir a territorio extranjero, musulmán en este caso, pues se necesitaban salvoconductos de los reyes. Y los reyes respaldaban, ¿verdad? A los enviados, en este caso, pues a los comerciantes, a todo tipo de comerciante, y de una manera, pues claro, particular, pues a los redentores, ¿no? Que iban con una encomienda muy, muy precisa. Entonces, claro que no solamente se necesitaba que el obispo estuviera de acuerdo, que aprobara, sino también se necesitaba que el rey estuviera de acuerdo y que aprobara, porque de él salían los salvoconductos, de él salían los permisos, como para nosotros que son los pasaportes y las visas. Bueno, pues del rey tenía que firmar para que pudieran permitirles, ¿verdad?, hacer pues esta labor eh, de ir a tierra musulmana, penetrar en tierra musulmana y comprar cautivos, ¿no? Entonces, por eso es importante la presencia y la labor del rey. ¿Verdad? Por eso el escudo lo corona, la corona, pues, valga la redundancia, ¿verdad? Una corona real, ¿verdad? Porque tenemos claro el origen, Barcelona, tenemos claro el origen, Cristo, ¿verdad? Que es el que inspira, el que manda, el que crea la redención para todos y que envía a los frailes a través de María de la Merced. Pero la corona, ¿verdad? Está dándole al escudo, pues, la importancia de ser no una orden, ¿verdad?, piadosamente fundada, sino también socialmente útil para la comunidad, para el pueblo. Ese es el sentido auténtico de esta difícil entendimiento entre la relación de la fe, de la religión con el Estado, porque yo he manejado la idea de que esa religión de Estado no es originalmente, intencionalmente, no es en su origen católica, ¿verdad? Yo creo que ¿No? es más bien protestante. Y, y, y bueno, en este punto, al respecto del rey Jaime I de Aragón, ¿qué se ha dicho de su convicción cristiana, católica? Bueno, pues de hecho el rey tendría que serlo, ¿no? O sea, su convicción no era, vamos, no tenía otra, porque estamos hablando de un reino católico, ¿verdad? Que recordemos que en ese tiempo, pues prácticamente todos los estados que se decían cristianos y eran
pues parte del papado, ¿no? Pues el papa era, va- podría oírse demasiado agresivo, mal, ¿verdad? Pero pues era prácticamente como el emperador del mundo y los reinos, bueno, hay que entender, ¿verdad? Los términos, pero sobre todo en la realidad, pues todo reino, ¿verdad? Que se llamaba o que era cristiano, pues era católico, ¿no? Y entonces, pues un rey tenía que tener esa convicción, ¿no? Y la debería de tener, o sea, todo en ese sentido, ¿no? Ahora, para apoyar una obra como La Merced, pues claro que tuvo que eh, decidir, ¿verdad? A partir de una realidad, porque recordemos que toda orden religiosa nace a partir de una necesidad dentro de la iglesia, para un servicio, ¿verdad? Propio de una necesidad. Entonces, aquí estamos hablando de que Barcelona, pues era un puerto y la parte del Reino de Aragón, pues prácticamente está hacia el Mediterráneo, donde venían, ¿verdad?, los musulmanes del norte de África para pelear, ¿no? Y para querer conquistar esos territorios, pero pues en el intento, pues siempre se llevaban a los cautivos. Bueno, Sí, se llevan a los cristianos exacto. como cautivos. Aquí lo que estás precisando sirve de conexión con el segundo elemento, bueno, el tercer elemento más bien, que es el de las barras del escudo, eh, que son barras militares y que es el escudo de Aragón, de la milicia de Aragón, y que pues es muy clara la analogía y es aquí donde pues nos ayudes a precisar que este escudo, pues claro que ahora va a tener esta dimensión cristiana de fe, de, de, de redención precisamente, es una fe que no se puede entender más que como redención, porque pues el cristiano puede perder la fe, ¿no? En eso gira toda la espiritualidad y el carisma mercedario. Entonces, por eso es que el escudo contiene las barras de militares de Aragón. Sí, efectivamente. Y se da por Hay, comisión gracias al rey Jaime I de Aragón. claro, claro. Al final, pues, si no hubiera habido la aprobación del rey, pues hubiera estado limitada, ¿no? Porque no podrían tener la misma proyección y sobre todo llevar a cabo pues la misión fuera de Barcelona, ¿no? Por eso es que ciertamente, como decía hace rato, ¿verdad? El escudo puede tener a lo largo de la historia muchas interpretaciones, a veces de tipo piadoso, mítico, pero históricamente tiene una razón y que va expresando sobre todo la identidad del grupo, ¿no? La identidad de la orden que va efectuándose en un proceso histórico, no es de un día para el otro, ¿no? No es que hoy Pedro Nolasco tuvo la visión de la Madre Santísima y la inspiración y dialogó con ella y al otro día ya estaba tejiendo el hábito y haciendo el escudo, ¿no? No, pues claro, es un proceso. Pero en ese proceso es donde debemos entender cómo la identidad se va formando, ¿no? Se va construyendo. Y se construye de tal manera que entonces hay un referente y el referente principal es María. Y por ende, María, ¿verdad? Va a darle sentido a la obra de Pedro Nolasco. Y ¿verdad? El segundo elemento importante es el signo. Y el signo de la Merced, pues va a ser el escudo, que va a portar María, ¿no?
Digo, el primer referente pues va a ser María como madre redentora, madre del Redentor. Y el escudo pues es el que va a comunicarles, ¿verdad?, quiénes son. A ver, Por eso es que pareciera así medio chusco, ¿verdad? Pero pues en todos los conventos mercedarios, por todos lados hay escuditos. Bueno, pues es que es el signo de la identidad, ¿no? claro. Sí, sí, digo, pues me remito a lo primero que mencionabas, ¿no? Sobre el símbolo. Recordemos que en griego así le llamamos al sacramento, símbolo. Exacto, Y es que el sacramento, el símbolo, nos da lo que significa, exacto, que nos hace pasar de la parte al todo. Es una de las definiciones que por acá en filosofía más estamos ahorita explotando. Y luego nos hace entender, nos hace comprender lo que es difícil de conceptualizar, en fin, bueno. Entonces, por eso se impone el arte, ¿verdad? Y precisamente el escudo de la Merced, pues digo, nada más exacto. con verlo sabemos que es una obra de arte. Ahora, el militar mercedario, podemos hablar de que se nutre del militar, en este caso español, de ese contexto. ¿Qué se puede decir al respecto de No, pues, este paso que hemos estado diciendo de ir de los, no sé si decir cívico este, a lo celestial, ¿no? A no, lo cristiano. recordemos que propiamente la cristiandad, por su convicción, no tenía ejércitos, ¿verdad? Los reinos se conquistaban, pues vamos, pero no como tal con ejércitos, ¿verdad? Porque no había lo que se podría decir como hoy, ¿verdad? Una milicia para defender un país. Pero ¿qué es lo que sucede, el fenómeno que sucede en el siglo X, después de las invasiones, ya después de 2 siglos de las invasiones eh, musulmanas? Pues es precisamente que brota de la misma cristiandad el espíritu de defender, ¿no? De la defensa de la fe. Y es por eso que empiezan las órdenes militares. O sea, si nos damos cuenta, los ejércitos cristianos no son simplemente laicos que se reúnen para formar un ejército, no, son laicos consagrados, ¿verdad? Como frailes, fraters, para organizarse en defensa de la fe. Tienen una razón de ser. El surgimiento de las órdenes militares pues obedece a una realidad que el islamismo está extendiéndose y está ocupando los lugares cristianos y más aún los lugares sagrados, ¿verdad? Cristianos, como Jerusalén, ¿no? Y de ahí pues la orden del templo y todas las demás que fueron surgiendo a lo largo de la historia. Y por supuesto que una labor principal de las órdenes militares era la redención, la defensa de la fe, y por ende también era la redención, era ir a rescatar cautivos. Entonces, cuando la merced surge ante una necesidad que está perenne y está presente en el territorio del reino de Aragón y en todos los demás reinos, en Castilla, en León, etcétera, en ese momento, bueno, pues la merced va a proyectarse. Por eso es que la merced no tiene una proyección, vamos a decir, como los franciscanos o los dominicos que se van a Alemania, se van a los Países Bajos, a Holanda, ¿no? No, la merced va a estar en los lugares donde hay cautivos, ¿verdad? Donde hay cautivos, donde está amenazada la fe. Entonces ahí es donde va a estar la merced, ¿no? Tanto en territorio eh, eh, bueno, marítimo, ¿verdad? Tienen que cruzar y como en terrestre, ¿no? Porque también tienen que ir a Guadalajara, a Sevilla, a los lugares de los grandes califatos, ¿no? También tienen que ir a negociar ahí. Entonces, pues son cosas que van
van teniendo su proyección. Por ejemplo, pues estamos hablando en la parte de Sevilla, en este lugar, ¿verdad? En estos lugares donde estuvieron presentes los musulmanes, la Madre de la Merced tiene una devoción muy grande y se asentaron ahí porque pues estuvieron los frailes redimiendo cautivos, ¿no? Y ahí pudieron fundar su convento y el territorio español era muy reducido a comparación de lo que los musulmanes en esa región tenían, ¿no? El califato de Guadalajara, Córdoba y todo eso, ¿no? Y sin